Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, un placer estar aquí en esta sesión de InfoHacer, en la que buscamos compartir con ustedes información importante de lo que ocurre fundamentalmente en el aspecto de la salud pública y desde luego en el marco del COVID-19. Y esta noche, tenemos el placer de contar con Francisco Ramírez, un queridísimo amigo que ha estado colaborando con nosotros en distintos proyectos y que sin duda es pues, un experto en la materia de vinculación comunitaria y de cuidado de la salud en el área de salud pública. Francisco es el supervisor de educación de salud comunitaria de mHealth Fairview, o sea, trabaja con la Universidad de Minnesota y Fairview Clinics, y lo ha hecho ya desde por 9 años, lo cual pues habla bien de su currículum. Muchas gracias, Francisco, por sumarte con nosotros y por estar aquí con nosotros. Rodolfo, buenas tardes, buenas noches y agradecido a través de mHealth Fairview por la invitación. Agradecido contigo y con su organización de ustedes. A través de nuestro departamento de Community Advancement, estamos muy felices de poder colaborar con ustedes y también de seguir trabajando juntos en esta época tan difícil que es la pandemia de COVID-19. Sí, ciertamente. Una pandemia que nos ha golpeado de muchas formas. Ya tenemos más de 2 años lidiando con ella desde marzo del 2020, ¿no? Y en ese entonces desconocíamos casi todo del virus, e incluso su origen, incluso sus efectos inmediatos eran prácticamente desconocidos. Y hoy todavía tenemos muchas cosas por conocer. Y bueno, pues para comenzar con esta sesión, ¿podrías describir cuáles fueron las condiciones bajo las que comenzó tu participación en el trabajo con nuestras comunidades en ese momento, en el momento de que comenzó la pandemia? Sí, claro. Y para nuestro departamento de Community Engagement con mHealth Fairview fue un giro de 360 grados por la cuestión de los enfoques y los servicios que hemos estado proporcionando a nuestra comunidad en diferentes lugares, en iglesias de diferentes tipos, escuelas, centros comunitarios, el Consulado de México y otros lugares. Era en la forma presencial de ir, acercarnos, proporcionar información. Y entonces nos llega, bien dices, en el 2019, en diciembre, empiezan a reportarse algunos casos, ¿verdad? En China. Y después ya para el 2020, lo que pensamos que iba a ser algo pasajero, resulta que seguimos en este proceso de la pandemia. Entonces, fue un cambio porque la manera como compartíamos la información y los recursos con nuestra gente, tuvimos que ser creativos y acercarnos a nuestra comunidad de otras formas, a través de medios, las redes sociales, a través de la radio, la televisión, pero también ya después con las jornadas de exámenes, de pruebas de COVID, era una manera por lo menos de acercarnos o preguntar qué les falta, me puede dar su número de teléfono, quiere que le llame. Entonces era una manera de conectar, aunque fuera bajándole el vidrio al carro cuando les hacían las pruebas de COVID-19 con los hisopados, recordamos todos que era totalmente distinto. Y después, pues fue cambiando, se vino la apertura de las vacunas y hubo otra oportunidad de acercarnos a nuestra comunidad. Entonces, ha sido así, como no hemos dejado de estar presentes, aunque sí, como todos ustedes saben, ha sido un cambio radical. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente fue un cambio. Yo creo que a todos nos agarró por sorpresa y la necesidad de cambiar nuestro acercamiento del trabajo. Tú has trabajado en el área de enlace comunitario y de educación. ¿Cómo cambió el antes y el después del virus? O sea, ¿qué pasó con los programas que tenían en desarrollo en mHealth Fairview en relación con lo que ocurre con el virus, que demanda otro tipo de acercamiento mucho más cuidadoso porque el contagio era terrible, saber qué hacer era importante? ¿Cómo les cambió a ustedes esta situación?
Para mí la educación de salud es algo primordial. Para mí mi enfoque desde que yo empecé con Fairview y desde antes en México, cuando trabajé allá en California, para mí mi área ha sido la prevención. Siempre mi consejo para nuestra comunidad es que prevenir es mejor que curar 1000 veces, 1,000,000 de veces. Entonces, de nada sirve perder nuestra salud y después tener que seguir las recomendaciones para controlar una enfermedad que pudimos haber evitado desde antes. Entonces, en ese enfoque, siempre para mí, en estas jornadas de pruebas de vacunación, yo trataba de acercarme a nuestra comunidad para seguir informando sobre alimentación saludable, sobre prevención de enfermedades crónicas, que más adelante tal vez veremos cómo se correlaciona el COVID-19 con enfermedades crónicas en nuestra comunidad hispana. Pero hemos buscado otras alternativas, hemos buscado otros medios de seguir en comunicación con nuestra comunidad, y uno de los programas que manejamos en mi departamento es prevención oportuna de cáncer de colon. Y esto sí fue un cambio radical, porque teníamos efectuando este programa con los doctores que son increíbles, los gastroenterólogos, un reconocimiento especial a todos ellos, a las enfermeras y a nuestro sistema, por ofrecer estos estudios gratuitos cada año. Desde el 2014 que empezamos, se han ofrecido más de 235 colonoscopías gratis a nuestra comunidad. Y entonces, cuando no pudimos ya acercarnos a nuestra comunidad por la necesidad de tener ciertas restricciones en los hospitales, se dejaron de hacer pruebas de prevención. Entonces, sí, el cambio mayor fue 2020-2021 que no pudimos realizar este programa de colonoscopías, pero ahora mira, aquí estamos sonriendo un poco, viéndole lo bueno a esto, y afortunadamente empezamos en marzo de este año otra vez con el programa y ya van más de 30 que se hacen este año. Entonces, contento por dar esa noticia, porque las pruebas de prevención no se deben de dejar atrás. Debemos de seguir haciendo hincapié en que tanto la detección oportuna de cáncer de colon, el mamograma, el pap smear, el examen de próstata y todos los exámenes de prevención que tengamos en nuestro botiquín, por así decirlo, debemos de hacerlo. Es una fantástica noticia, Francisco, en verdad. Nosotros estamos trabajando también en prevención de cáncer cervicouterino y con un proyectito que tenemos con la Universidad de Minnesota, nada menos. Y sí, es muy importante no dejarlo de lado. Y algunas de las consecuencias que hemos visto ahora del COVID es el incremento en las tasas de obesidad entre nuestras comunidades, sobre todo en los jóvenes, y el incremento en problemas de salud mental. El número de visitas a las clínicas de salud mental se han incrementado. Por ello mismo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y refuerzo tu comentario. Hay que prevenir y no hay que olvidar que la prevención es importante pese al contexto de esta pandemia que estamos todavía viviendo. Y bueno, además de saber que hay consecuencias inmediatas del virus en otros aspectos de nuestra salud pública, también conocemos ahora que hay cambios en el virus ha mutado. En un principio pensábamos que iba a durar poco tiempo y se iba a ir, pero se ha adaptado, ha creado sus nuevas formas, nuevas variantes, ¿no? Parece que se va a quedar con tiempo indefinido con nosotros, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva así de comunicador y educador en salud, ¿qué sería lo más importante que se pueda decir en este proceso para que la comunidad se informe? Y si hemos sido capaces o no de dar respuesta oportuna a los cambios que se han tenido. Y repito esto desde el sentido o el punto de vista médico, pero también como educador de salud en la comunidad. ¿Qué tanto podemos hablar al respecto? Sí, y pues partes muy bien desde ese punto. Yo creo que sí se ha avanzado mucho, demasiado, desde que empezamos en el 2020, realmente a no saber por dónde ir. Parecía que no tenía un rumbo, porque los casos iban a la alza, obviamente. No teníamos ningún tratamiento específico. Obviamente que al inicio de esto, por ahí en marzo, creo que fue en marzo cuando se registró
los primeros casos, el primer caso aquí en Minnesota, estoy hablando de marzo del 2020. Entonces, teníamos realmente mucha incertidumbre y no sabíamos qué podíamos o cómo podíamos mejorar esto. No estaban ni siquiera a la luz la cercanía de decir vamos a tener una vacuna, vamos a tener vacunas en este 2020 o en el año que viene, 2021. O sea, estábamos perdidos completamente y realmente era un caos porque las terapias intensivas en todo el país y en muchas partes del mundo se estaban llenando y realmente el enfoque era que se estaba aprendiendo al mismo tiempo que los casos y las muertes se seguían incrementando. Seguimos aprendiendo de este virus, como bien lo dices, hemos avanzado mucho, pero como tú bien lo mencionaste, los virus cambian constantemente a través de mutaciones. Entonces, cuando un virus está cambiando cuando muta, entonces muchas de las veces no sabemos si va a ser más transmisible o si va a tener una tasa de mortalidad más alta. Entonces, con las variantes que han surgido, por ejemplo, la previa a la Omicron, que fue la Delta, y que tenía una tasa de mortalidad muy alta, ¿verdad? Y después nos viene pensando que ya íbamos a quedarnos ahí en Delta y después surge la variante Omicron y que esta variante Omicron se ha descubierto y se ha estudiado mucho y se ha visto que es más transmisible que incluso que la variante Delta. Y luego, como si no acabáramos de confundirnos, yo le digo a nuestra comunidad que el árbol grande es el COVID-19, ¿verdad? Y luego vienen ramas y esas ramas son las variantes. Y luego una rama puede dar otras subramas y esas son las subvariantes, que en este caso con Omicron, que sigue siendo la variante predominante, pues está Omicron BA1, BA2, ahora ya se reportó BA3, BA4, BA5. Entonces, hay muchos subtipos, no es para alarmar a nuestra comunidad, pero sí para ocuparnos en el sentido de no dejar pasar más días sin vacunarnos y no dejar pasar más días sin hacer nuestra parte. Entonces, bien lo mencionas, los virus cambian constantemente y actualmente los centros de control de enfermedades siguen estudiando estas subvariantes, pero sí, la de predominante en este momento, mayo del 2022, sigue siendo Omicron. Sí, muchas gracias. Sí, quiero compartir aquí una imagen nada menos del CDC, eh, que nos muestra algunas cosas interesantes, datos importantes de la salud. Hoy también sabemos que esta variante está trayendo nuevos casos, las curvas se están incrementando significativamente. En los Estados Unidos la curva va claramente al alza, en otros países ya ha afectado significativamente. Aquí vemos los casos en la tendencia, pues ya está otra vez hacia arriba, cuando aparentemente iba hacia abajo. Pero es importante aquí también señalar que aun cuando también tenemos incidencias más claras en el en el incremento del número de casos de hospitalización, el número de muertes no se ha incrementado dramáticamente. Eso es en los Estados Unidos, donde para mi gusto es importante considerar que el 82, casi 83% de la población ha tenido al menos la primera vacuna. En el caso del estado, ya sabemos, son 75% de nosotros tenemos al menos la primera vacuna y en este mismo estado, en Minnesota, casi 70% tenemos las dosis completas. Aquí la idea es, sin duda, el papel que juega esta herramienta que tenemos para actuar en contra del virus, que es precisamente la vacunación. Y en ese sentido, bueno, la vacuna, se ha dicho mucho, ha servido para que las curvas, como mostramos aquí arriba, de mortalidad y de acceso a los hospitales no se aceleren como al principio. ¿Qué es lo que puedes decirnos al respecto? ¿Tú crees que estamos en condiciones de enfrentar esta nueva fase del virus de mejor forma ahora? Y ahora se ha dicho mucho que esto es una mutación o una transformación de pandemia a endemia. Ahora estamos casi endémicos. ¿Qué es la diferencia entre la endemia y la pandemia?
Y si quieres usar las gráficas, tú también dímelo, pero las puedo quitar en cualquier momento. Ya, no, está bien. No, pues lo describes muy bien, Rodolfo, y realmente el día de ayer yo di una plática también en otro medio y hasta el día de hoy el Departamento de Salud de Minnesota reporta más de 12,500 muertes, para ser exactos, 12,547. Y el día de ayer en la mañana, cuando se reportó esto, solo había 2 casos nuevos de muerte. Pero el día de hoy, cuando uno accesa a la página de MDH, se reportaron 11 casos nuevos de muertes aquí en el estado. Y esto es realmente para preocuparnos y para ocuparnos, ¿verdad? Obviamente, porque muchas veces no quiero ser alarmista, pero tampoco quiero ser con nosotros como comunidad nos quedemos estáticos. Las herramientas están ahí, como bien lo mencionaste, ya van más de 2 años de pandemia. Sabemos las medidas preventivas, sabemos hasta el cansancio, se nos ha dicho del uso del cubrebocas, se nos ha dicho del distanciamiento social, los 6 pies, 2 metros, lavado de manos. O sea, parece que es como algo que escuchamos como cuando estamos en la escuela, como cuando estamos aprendiendo algo en la escuela, ¿verdad? Entonces ya no hay excusa para eso. Ahora, sabemos que las pruebas de detección son extremadamente importantes. Hemos recibido mucha información sobre las vacunas. O sea, ahora ya la cuestión es la decisión personal de cada quien de hacer su parte. Para aclarar los conceptos que mencionaste, esto partió como un brote. Mencionaste el término endemia, pandemia, pero esto realmente partió como un brote de una enfermedad infecciosa. Y este es un término utilizado en epidemiología, y entonces lo que significa brote es la aparición repentina de una enfermedad infecciosa, pero esto es en un lugar específico y en un momento determinado. Eso es lo que es un brote. Ahora, ¿qué es una epidemia? Una epidemia es cuando esta enfermedad ya se propagó rápidamente y activamente, con lo que el número de casos aumentó ya significativamente, pero se mantiene en una área geográfica. Epidemia, ahora vamos a pandemia. Cuando se convirtió en pandemia, se deben de cumplir 2 criterios principales. El principal, uno de los criterios para que se considerara pandemia es que afectara a más de un continente, obviamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y el otro, que los casos de cada país ya no sean importados, sino que sean transmitidos en la comunidad. Entonces, eso es lo que hace que haya sido pandemia. Hasta el día de hoy no ha salido ninguna persona del sistema de salud, de la FDA, de los Centros de Control de Enfermedades, ni de ninguna Organización Mundial de la Salud a decir que esto ya cambió a endemia, que eso es obviamente lo que queremos. Y lo que es una endemia se considera la aparición constante de una enfermedad en una área geográfica o en un grupo de población. Entonces, esto también se puede referir a una alta prevalencia de una enfermedad crónica en una área o grupo. Entonces, no quiero ser pesimista, todavía no estamos ahí por parte de nuestras autoridades. Lo que quiero decirle a nuestra comunidad, que aunque no nos guste el término pandemia, seguimos en pandemia. O sea, realmente si alguien anda ahí en un espacio cerrado con 20,000 gentes o 30,000 gentes, sin tomar las precauciones necesarias, y luego muchas de las veces, Rodolfo, sin vacunarse. O sea, todavía peor. Entonces, hasta el día de hoy seguimos en pandemia, hemos avanzado mucho en cuanto a medidas de prevención, se conoce más al virus, hay nuevos tratamientos, tenemos las vacunas, que para mí en lo personal es la mejor herramienta para que esto se pueda convertir en una endemia. En endemia. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, por ahí circula mucho la idea de que ya estamos en fase endémica y me parece muy importante que lo que tú señalas, que todavía nos falta para llegar a ella, porque ya una endemia puede ser mejor controlada que la pandemia y todavía nos falta mucho.
Eso es importante. Y en ese sentido también lo que es importante es el manejo de la información, ¿verdad? Porque mucho, como señalaba hace un momento, la idea del efecto de la vacuna como un efecto positivo al limitar el número de muertes comparado con el principio de la pandemia es obvio, pero para mucha gente todavía no lo es tanto, porque hay quienes esperan que la vacuna te inmunice, no solo te proteja en contra de las situaciones graves de la enfermedad, que los contagios se acaben debido a la vacuna. Entonces hay quienes están cansados, decepcionados, fastidiados y dicen, bueno, ¿para qué me vacuno si entonces me voy a enfermar? Y eso sin duda va a traer consecuencias serias. ¿Tú qué le recomendarías a esa gente? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el verdadero beneficio de la vacuna para que lo refuerces tú, que eres quien educa a la comunidad? Estás en mute, Francisco. Perdón. Para aclarar el término de las vacunas con nuestra comunidad, las vacunas se utilizan para reforzar nuestro sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Pero desafortunadamente no significa que la vacuna de COVID-19, en este caso que tenemos, desafortunadamente no nos ofrece una protección de 100%, pero la protección que nos ofrece es muy alta, más del 90%. Entonces, con esta protección de prevención y de que si nos llegamos a enfermar, Rodolfo, no es lo mismo que te recuperes en casa, porque obviamente esto es como algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido al flu. La influenza mata a miles de personas en todo el mundo cada año. Y realmente muchas personas todavía, con años de conocer esa vacuna, no se la quieren poner. Entonces, prefieren enfermarse y correr el riesgo de, de ver si se van a recuperar en casa. Una cosa que escucho yo mucho es que me puse la vacuna de la influenza un año, doctor, y me enfermó la vacuna. Pues realmente lo siento contradecir, pero la vacuna no le enfermó. Lo que pasa es que hay muchos virus circulando en la temporada del invierno y que realmente pudo haberse enfermado por otro virus que le causó esa enfermedad respiratoria. Ahora, ¿por qué es importante vacunarnos contra la COVID-19? Pues porque primero evita que te contagies del COVID-19 o que te enfermes con gravedad y que acabes en una terapia intensiva. Previene que transmitas el virus del COVID-19 a otros. Y yo creo que nadie quiere tener en su conciencia que especialmente en nuestras comunidades, en muchas de nuestras comunidades latinas, no solamente vive una familia, sino que a veces tenemos ahí a nuestros padres, a nuestros abuelos, nosotros nos vamos a trabajar, nuestros hijos se van a la escuela y sabemos que muchas de las veces nosotros, cuando no tenemos enfermedades de crónicas, si nos llegáramos a enfermar, la mayoría de las veces nos vamos a recuperar más fácil que una persona mayor de edad y especialmente que nuestras personas mayores de edad muchas veces tienen enfermedades coadyuvantes crónicas como diabetes, presión arterial alta, cáncer u otras enfermedades. Entonces, el hecho de pensar en nosotros mismos, realmente, ojalá y no tomen esto mal en la comunidad. Sé que a muchos yo creo que les caigo bien y a muchos no tan bien, pero realmente lo que quiero decir es, ya basta de ser egoístas. Ya basta de pensar nada más en nosotros. Hay que pensar como comunidad hispana latina que estamos aquí en poner el ejemplo en Minnesota y que vean en el Departamento de Salud de Minnesota que nosotros como hispanos latinos nos estamos acercando al 100% de todos los que somos elegibles para la vacunación. Hay que poner el ejemplo. También, obviamente que aumenta el número de personas en la comunidad que estén protegidas, ¿verdad? A mayor número de personas vacunadas, mayor número de personas que vamos a tener menor riesgo de que se enfermen. Y previene que el virus se propague y se replique en nuestras comunidades. Entonces, los beneficios de la vacuna superan con creces
esos efectos secundarios pasajeros 2 o 3 días después de que nos ponen la vacuna. Entonces, esas serían mis recomendaciones. La vacuna ha mostrado ser segura, efectiva. Yo ya me puse la vacuna, las 2 vacunas, me puse el refuerzo, vacuné a mi familia. Entonces, por favor, aquí no se trata de juzgar a nadie. Mi último comentario en este punto es, hay que dialogar, hay que informarnos de fuentes confiables y obtener la información para poder seguir, para poder tomar mejores decisiones. Definitivamente, Francisco, muchas gracias. Yo personalmente también ya me apliqué las 2 vacunas, primera, segunda dosis y el booster. Desafortunadamente me tocó contagiarme de COVID. Estoy casi seguro por los detalles de mis síntomas, que fue la subvariante BA2 del Omicron. Y, y por lo que pasé, la verdad era muy poco. No tuve que ir al hospital, no tuve que usar ayuda para respirar, y todo lo que se vivió en la primera fase de la pandemia, yo digo que fue debido a la vacuna. O sea, yo me siento realmente muy agradecido de la vacuna. Y qué bueno que tocas ese punto, Rodolfo, porque muchas personas escuchamos en la comunidad que dicen, obviamente ya me contagié, ya para qué me vacuno, ¿verdad? Entonces, el contagiarte, hay que aclarar esto porque es un muy buen punto. Contagiarnos con el COVID-19 nos da una protección que le llamamos protección natural, así pequeñita como lo estás poniendo gráficamente, ¿verdad? Pero se estima que contraer el COVID-19, obviamente, una persona que se enfermó tiene muchísimas más probabilidades de volverse a reinfectar que si una persona que está vacunada. Entonces, ahora, hay algo que se está manejando mucho, que es la inmunidad como híbrida. Entonces, una persona que tuvo el COVID-19, pasaron 10 días después de que ya tuvo la enfermedad, pasaron 10 días, 14 días, y se vacuna, su sistema inmunológico trabaja de una manera increíble, o sea que desarrolla mayores defensas a que si ya no se hubiera vacunado, a que si nada más se hubiera quedado con las puras defensas de porque le dio el COVID. Entonces, si a alguien le dio COVID-19, recuerden, no es tarde para vacunarse, porque el hecho de no hacerlo incrementa sus probabilidades de reinfección. Y si no acabaron en el hospital en la primera, podrían acabar en una terapia intensiva. He escuchado personas que se han infectado 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, hay de todo por ahí. Entonces, cada paciente es diferente. No hay que jugar a ver si esta vez me va a ir mejor o me va a ir peor. Hay que protegernos a tiempo. Eso es muy importante lo que estás diciendo tú, y yo creo que también eso se basa en el manejo de la información. La información es realmente vital para que podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? En el cuidado de nuestra salud y de la familia. Me encanta lo que dices de que dejemos de ser egoístas y pensemos que pues, yo soy joven, yo no tengo problemas de enfermedad y entonces no necesito cuidarme como la gente que está más expuesta tiene mayores probabilidades de serios efectos. Pero también debemos reconocer que hay circulación de información distorsionada, de información incluso falsa. Recordarás al principio, cuando salió la vacuna, mucha gente estaba diciendo que tenía placenta de bebés, que tenía hasta un chip, o que era material extraterrestre, no sé cuántas cosas. Y ahora está circulando otra vez así la contrainformación. Nada menos tuvimos un foro comunitario el día de ayer, y una colega que está promoviendo las vacunas dijo, por favor, díganme si es cierto que la vacuna provoca obesidad, porque se ha incrementado el número de obesidad, y todos los que han tenido mayor obesidad o incidencia de obesidad es porque se han vacunado. Yo la verdad, así como que digo, cuidado con eso que estás diciendo, ¿no? Porque no es la vacuna lo que está provocando la obesidad, sino nuestros cambios en los patrones de vida. Nos volvimos más sedentarios, estamos más tiempo en casa. Este, Son otras cosas que están afectando ese tipo de situaciones. Pero tú, como educador, ¿qué es lo que harías? ¿Alguna sugerencia para contrarrestar esta información? ¿Cómo la población puede manejar los cambios de política? Porque incluso mucha gente ha estado manejando, dice, pues es que ni las autoridades saben qué hacer. Nos dicen primero que 10 días de aislamiento, después que 8, luego que 5, luego que podemos usar las face masks, luego no las...
¿qué les dices a la gente? Bueno, primero que la obesidad, el chip está en los teléfonos, ¿ok? Si nos estamos preocupando que alguien nos está viendo, vigilando, ahí está. Y también en los teléfonos está el aumento del riesgo en las pantallas para hacernos más sedentarios y no hacer actividad física y que incrementa los números de obesidad. Entonces, si dejamos un poquito las pantallas, obviamente no ahorita quédense aquí con nosotros, pero ya después hay que salirnos a caminar, especialmente sabemos que el clima de el estado de Minnesota es un poco, pues, interesante en el sentido de que el invierno va casi por 6 meses, entonces no hay excusa, créanme, no hay excusa para no movernos. De alguna manera podemos hacer algo en nuestras casas de actividad física, poner algo de música, bailar, buscar centros comunitarios cerrados y llevar a la familia y caminar alrededor. Entonces, la obesidad no es dada para nada, pero para nada por el COVID-19. Por favor, quítense esa idea y quítense también la idea de que la vacuna causa obesidad. Lo que causa la obesidad y aumenta el riesgo de la obesidad es el sedentarismo, es el no movernos, es la comida procesada, es todos los productos carbohidratos, es el no cuidar nuestra salud en informarnos qué es lo que es más nutritivo y qué es lo que no es nutritivo. Pero ese es otro tema. Yo lo que le diría a nuestra comunidad es de que se sigan informando en cuanto a tu punto de lo que comentas y realmente de que es muy importante no bajar la guardia, es muy importante probablemente para este 2022 ahorita con nuestro departamento, el departamento de Mini que ha hecho un gran trabajo y todas las enfermeras encabezado por Ingrid Johansen, no podría mencionar más porque no acabaría el día de hoy. Han hecho un trabajo espectacular y ahora ya están en la planeación incluso de la vacuna del flu para esta temporada 2022. Entonces, realmente el seguirnos informando es lo que yo creo, Rodolfo, nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando a disipar dudas. Lo que me gustaría es que se creen más espacios de comunicación con nuestra comunidad y que se hagan como mesas redondas, ¿verdad? O que se hagan foros de discusión, o que, por ejemplo, haya organizaciones que no nada más tengan a una persona, sino que haya abertura también de parte de miembros de la comunidad que representen a cierto grupo y que los miembros de la comunidad en los que son líderes vengan preparados con las preguntas que se necesiten discutir en alguna mesa de discusión, de plática, ¿verdad? No es discutir de pelear, es discutir de dialogar. Entonces, yo aquí lo que le comento a nuestra comunidad es que el diálogo, la comunicación, es una de las mejores herramientas que tenemos como latinos en el estado de Minnesota para ponerle fin a esta etapa tan triste que seguimos viviendo. Entonces, no queremos ser parte de la estadística. Por favor, me preocupan mucho las áreas rurales, me preocupan mucho las áreas que tienen menos acceso a los servicios de salud, que por cuestiones migratorias les da miedo acudir a los servicios de salud, que a veces hay muchas personas que incluso ya pudieron haber hecho algo por los tratamientos que tenemos ahora de antivirales, pero estuvieron expuestos, han estado sintomáticos y nunca acudieron a un servicio de salud hasta cuando ya estaban en una etapa con daño pulmonar, una neumonía avanzada y daño a otros órganos. Entonces, consultar con su proveedor de salud es primordial. Nosotros estamos dando información de prevención, información de lo que está por parte de los Centros de Control de Enfermedades, del Departamento de Salud de Minnesota, pero recuerde a nuestra comunidad, la mejor fuente para informarse es su proveedor de salud. Nosotros estamos aquí para trabajar en equipo, para disipar dudas y para dialogar. Entonces, aquí estamos y no nos vamos a ir, ¿verdad, Rodolfo? Aquí vamos a seguir, Francisco, definitivamente. Y ya que mencionas el trabajo en equipo, sí, definitivamente el trabajo es importante. El caso particular de esta sesión que estamos teniendo contigo, que te agradezco infinitamente, también involucra la participación
de organizaciones y instituciones de gobierno local. El condado de Ramsey está apoyando este esfuerzo con nosotros y asimismo el Departamento de Salud de Minnesota nos está dando gran apoyo para desarrollar ese tipo de interacción con la gente. Sí, tenemos pensado junto con ellos organizar foros. Te estaríamos invitando pronto a uno de ellos para que converses con otros expertos. Lo cierto está también en que hay una tendencia, sin duda, entre las comunidades para tener confianza o desconfianza de las fuentes de información. Y muchas veces, especialmente en nuestras comunidades latinas, cuando la información viene de parte de instituciones de gobierno, el Departamento de Salud, el Condado de Ramsey, como es en este caso, dudan, tienen como la duda de creer, ¿no? Entonces, muchas veces descansan más en lo que dice la vecina o el vecino, o lo que el hijo trajo de su TikTok, o que aprendió en YouTube, y eso es a veces terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se pudiera cambiar esa tendencia? Porque sí es muy fácil que la gente consulte fuentes de información alternas y que muchas veces desvían el sentido de la información verdadera y útil. Creo que debemos de acercarnos de acuerdo a las medidas y a lo que se nos permita a los lugares que nos acercábamos antes más. Por ejemplo, hacer estos foros y que se transmitan a través de diferentes plataformas para que haya, si hay personas que no estén ahí presentes, los puedan accesar, pero hacer estos foros, estas pláticas, por ejemplo, en alguna iglesia, pero también que se esté transmitiendo en vivo para que haya otras personas que los puedan accesar. Creo que es muy importante involucrar a personas que den testimonios, a personas de diferentes grupos, que representen a diferentes grupos, desde jóvenes, desde niños, porque es importante escuchar lo que piensan, ¿verdad? En nuestra comunidad de adultos, adultos mayores, o sea, debemos involucrar a todos porque esto es un problema de todos. Lo que yo puedo estar diciendo en este momento le puede llegar mejor a un cierto grupo de personas y otro cierto grupo de personas, por ejemplo, nuestros jóvenes que están involucrados en otras cosas, realmente quisieran que alguien más, que como se ven ellos, les estuviera dando esta información de una manera para motivar si hay alguien que no lo ha hecho. Pero bueno, obviamente también sabemos que los padres de familia o las personas que están a cargo de la tutela llevan un papel importante en la decisión si se vacunan o no se vacunan los niños, obviamente, ¿verdad? Pero creo que involucrar a diferentes grupos de nuestra comunidad y hacerlo en espacios donde podamos tener este diálogo abierto y a la misma vez que se transmita en alguna plataforma para tener alcance a diferentes partes. Fantástico, muchas gracias. Y dado que estás señalando esto, bueno, voy a aprovechar para invitar a la gente que nos está viendo en Facebook Live. Si tienen algunas preguntas, háganoslas saber. En la plataforma pueden plantear sus preguntas y nuestro colega Zadkiel, que nos está acompañando aquí, aunque no lo ven, nos haría llegar las preguntas. Pero por favor, adelante, aprovechen que está aquí Francisco Ramírez con nosotros para responder a sus preguntas. Y pues ya que nos acercamos casi al final de esta conversación que ha sido sumamente rica, muy valiosa, Francisco, muchas gracias. El COVID ha tenido muchas consecuencias asociadas con incluso la pérdida de empleo, la pérdida de tu casa, efectos económicos, efectos mucho más allá de lo que es la salud propiamente dicha. Y en este momento estamos además reconociendo lo que en el argot médico se llama el long COVID, o sea, lo que sigue después del COVID, que no sabemos qué tanto más allá llega, pero se traduce en efectos como el seguir sin el olfato todavía totalmente recuperado, si es que lo perdiste durante el COVID, o dolores de cuerpo, dolores de cabeza, cansancio, asociado con el haber salido de la enfermedad. A eso se le llama long COVID y bueno, yo lo referiría como efectos de mediano y largo plazo del COVID. La gente no sabe mucho de esto, es así todavía muy incierto. Eh, ¿Cómo sugieres tú que la gente se acerque a saber al respecto? ¿Qué debe de hacer alguien que todavía tiene efectos asociados con el COVID después de haber padecido el COVID y recuperadose? ¿Debe de ir al médico?
puede ir al médico, el médico tiene la capacidad de atenderle, de resolverle sus dudas. ¿Qué es lo que debe de hacer esta persona o estas personas? Sí. Y realmente las personas, como bien lo mencionas, con afecciones posteriores al COVID-19, que pueden tener unos diversos síntomas, ¿verdad? Que pueden durar, se está viendo que duran en algunas más de 4 semanas. En algunas personas han durado incluso meses después de que tuvieron la infección. Y esta sintomatología, como lo mencionas, es muy variada. Síntomas generales como cansancio, fatiga, síntomas que, por ejemplo, malestar general, pues esfuerzo. Algunas personas incluso presentan fiebre y realmente uno podría decir, pero ya pasaron 2 meses, me he hecho la prueba, estoy negativo, puede ser otra enfermedad viral, eh, no sé, entonces es por consecuencia del COVID-19 o es otra infección. Claro. Hay otras personas que tienen síntomas respiratorios y los estamos viendo, dificultad para respirar, hay unas personas que se quejan mucho de que la tos crónica no se les quita, ahí está todavía esa tos, dolor de pecho, lo escucho mucho en la comunidad. Otras personas dicen que tienen dificultad para pensar o concentrarse. Esto le llamamos como neblina mental, así se le conoce en la comunidad. Dolores de cabeza, problemas para dormir, se sienten con ansiedad, pueden caer incluso en depresión. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, deben de acercarse a su médico de cabecera, a su proveedor de salud. Seguimos aprendiendo de síntomas nuevos que aparecen, ¿verdad? En algunas personas, como bien lo mencionas, la pérdida del sentido del olfato y del gusto se queda ahí por mucho tiempo de que tienen ese problema. Entonces, la mejor manera de poder disipar esas dudas y preguntar es acercarse a su proveedor de salud. Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho de que los atiendan en cualquier clínica que ustedes vayan, en cualquier hospital que ustedes vayan. Yo soy a favor de los derechos de nuestra comunidad al 10,000%. Aquí el único detalle que sabemos que si vamos a una clínica y no tenemos seguro médico, nos van a atender. El detalle es de que sabemos que nos va a llegar un cobro. Ahora, yo les recomiendo mucho a nuestra comunidad que hay muchas clínicas comunitarias cuando no hay seguro médico que son muy buenas aquí en el estado. Y también a través de la Universidad de Minnesota está la clínica Cook, que está en Minneapolis y ofrece un servicio increíble. Realmente depende del ingreso, depende de lo que le cobran a la persona. Y yo he visto casos que realmente a veces le cobran, y por así decirlo, nada más es un ejemplo, 10, 20 dólares por la consulta y la atención es increíble. Tienen laboratorio ahí para hacer exámenes, hay doctores bilingües y realmente el dejar la salud, el no cuidarnos, el no ver cómo estamos, es un pretexto que realmente no deberíamos de ponerlo porque sí hay ayudas, hay organizaciones, hay clínicas como esta de Cook que ayuda y también en nuestro idioma, o sea que nos podemos sentir que estamos conectados en nuestro mismo idioma con el proveedor de salud. Entonces, mi consejo es no se automediquen, no encarguen medicamentos de sus países porque eso puede ser muy peligroso. No encarguen antivirales, no encarguen, el antibiótico aquí no funciona para nada, por favor, quítense la idea de que el antibiótico va a curar el COVID, no es así. Y los antivirales que se han aprobado actualmente y que se pueden usar, los tiene que prescribir un médico y especialmente esto es muy importante. Si alguien empieza, da positivo y tiene factores de riesgo o aún sin tener factores de riesgo o empieza con sintomatología que es de COVID, háganse la prueba lo más pronto posible y contacten con su proveedor de salud porque los antivirales lo que se ha visto es que reducen la probabilidad en una tasa muy alta de no ir al hospital si se toman en los primeros días después de que la persona empezó con síntomas o salió positiva por COVID-19. Tenemos terapias para que se recuperen en casa, pero no se automediquen. Esto tiene que ser prescrito por un médico. Eso es sumamente importante. Tendemos mucho a automedicarnos en nuestras comunidades y eso no es positivo. Y yo voy a reiterar aquí, a gente incluso sin documentos o que no tenga la confianza de los servicios médicos, tienen acceso a otras opciones.
Siempre hay opciones como clínicas comunitarias que bien señalabas. Nuestros amigos de Cook son fantásticos, pero hay muchas otras unidades médicas que pueden igualmente ayudarles. Y en el caso de hacer, tenemos una línea de ayuda por COVID-19 y es el 651-304-6145, que les invito a tomar en consideración y llamar si ustedes necesitan ayuda o saben de alguien que necesite ayuda. Repito, 651-304-6145, y en ella les podemos referir a los servicios que ofrece el Condado de Ramsey, el Departamento de Salud y los lugares que estén cerca de ustedes para que puedan acudir, como bien sugiere Francisco, por servicio y atención médicas de profesionales. No inventarnos que la aspirina nos va a curar el COVID, o que existe, como alguien ahí refirió infamemente, el cloro que nos ayuda a limpiar el organismo. Por favor, no lo hagan. Hay mecanismos que nos pueden ayudar. Nos mandan saludos. R. Javier nos dice que es muy importante y puntual la información, y lo agradece. Muchas gracias también, Francisco. Y tenemos un par de preguntas de la gente que nos está viendo en Facebook Live. Son muy breves, entonces muy puntuales. La primera ¿es necesario seguir usando mascarillas en lugares cerrados? Y esto va a depende de la propia decisión de alguien de nosotros. Yo en lo particular le comento a nuestra comunidad, si usted tiene alguna enfermedad crónica, a pesar de ya estar vacunado, y siente que está más protegido al usar la mascarilla en un espacio cerrado, adelante. Aquí no estamos en estos momentos de que estamos, ya va a ser decisión propia, a menos de que nuestras autoridades determinen lo contrario, pero en espacios cerrados, y si nosotros, por ejemplo, yo voy a hacer mis compras, pero mis padres viven conmigo, tienen enfermedades crónicas, y yo, como voy a ser el encargado de las compras, voy sin mascarilla, yo puedo ser portador, incluso asintomático del virus, y transmitirlo a mis padres cuando regrese a casa, ¿verdad? Porque estamos conviviendo sin mascarilla adentro de la casa. Entonces, esto va a ser decisión de cada uno de ustedes, pero si ustedes se sienten que tienen factores de riesgo o situaciones especiales en casa, y estoy hablando de ya estando vacunados, ¿eh? Obviamente que si no están vacunados, ya no tarden, por favor, ya no tarden. Comuníquense con ACER, al teléfono que ya dio Rodolfo, para ver en qué lugares se pueden aplicar la vacuna. Y realmente, si se sienten que necesitan usar el uso de la mascarilla en espacios cerrados, síganla usando. Yo en lo personal sí la uso. Después de haber adquirido el virus, sospecho que fue en un partido de fútbol donde cayó una tormenta y tuvimos que encerrarnos. Ahí fue donde inevitablemente, aunque tenía la mascarilla, me contagié. Así es de que les invito a todos a considerar como decisión personal, como lo ha señalado Francisco. Y en relación a las vacunas, la siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo debo de esperar desde mi segunda dosis para aplicarme la dosis de refuerzo? Bien, y aquí muy buena pregunta. Si se aplicaron Pfizer o Moderna, estamos hablando de que son vacunas de RNA, y si se aplicaron la primera, por ejemplo, Pfizer, tuvieron que esperar 3 semanas para aplicarse la segunda, y ahí cumplieron su esquema de vacunación de las dos. Y luego vino el primer refuerzo, que se esperan 5 meses para aplicarse el primer refuerzo, y para este segundo refuerzo, para las personas que son elegibles, deben de haber pasado 4 meses después de que se aplicaron el primer refuerzo. Lo mismo con Moderna, deben de haber pasado 4 meses para poderse aplicar el segundo refuerzo. Perfecto. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hay algunas gentes que han llegado de México y traen vacunas como AstraZeneca u otras diferentes, y cuando llegan aquí les preguntan, ellos estarían, digamos, en condiciones de pedir un refuerzo, y ¿cuál sería el más recomendable? Ya, y realmente aquí no se debe de iniciar, este es muy buen punto porque hay mucha confusión, pero de acuerdo a los lineamientos que está siguiendo mHealth Fairview, que son por parte de los Centros de Control de Enfermedades, es que si una persona llegó de otro país y le aplicaron una vacuna que sí está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, entonces aquí lo que se hace es, no tenemos que empezar con la serie. Entonces, si ya vinieron con por ejemplo, con una vacuna que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud,
debería de esperar 5 meses para aplicarse el primer refuerzo. Y obviamente, después de 4 meses de que se aplicaron el primer refuerzo, se pueden aplicar, son elegibles y son elegibles para el segundo refuerzo ya ahorita. Ahora, esto cambia con vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y se pusieron una vacuna en algún país de Latinoamérica y llegaron acá, debemos esperar 28 días después de que se la hayan aplicado para iniciar el esquema de inicio completo. Muy importante, me parece una excelente recomendación. Y tú señalas que bajo el esquema de recomendaciones de mHealth Fairview, ya no se debe de empezar, sino continuar más bien y a aplicar refuerzos. ¿La gente que viene de fuera también es elegible a recibir las vacunas de manera gratuita en ese estado o hay alguna limitación? No, las vacunas son gratuitas para todas y para todos, sin importar de dónde vengan, sin importar si van a empezar el esquema, sin importar si aplicaron, por ejemplo, una vacuna que no estaba aprobada por la Organización Mundial de la Salud y van a empezar con el esquema completo. Las vacunas son gratuitas y lo que estamos tratando es de accesar a nuestra comunidad y romper esas barreras de mala información. Estamos para informar. Todos los servicios que ofrecemos de esto, de las vacunas y las pruebas que se hacen de detección por parte del Departamento de Salud de Minnesota son gratuitas. Excelente. Millón de gracias, Francisco. Hoy, antes de irnos, te voy a pedir que si nos proporcionas la información donde la gente puede contactarte o dónde pueden contactar al área de información y educación para la comunidad. Pero también quiero señalar que, bueno, pues todavía falta mucho para mantener el COVID bajo control. Tenemos todavía mucho que aprender, pero aquí en ese sentido la información es muy importante. O sea, la información apropiada es muy importante. El trabajo de personas como tú es invaluable. Yo realmente de todo corazón te lo agradezco muchísimo. Sé que tu información ha influenciado positivamente en buenos y amplios sectores de nuestras comunidades y siempre estás allí. Les puedo decir a quienes nos escuchan en Facebook, Francisco es uno de nuestros colegas más solidarios en el trabajo con ACER y siempre ha estado allí tendiéndonos la mano cada vez que pedimos su ayuda. Te quiero agradecer infinitamente que hayas participado en este InfoACER y agradecer de nueva cuenta el apoyo del Departamento de Salud de Minnesota y de las autoridades de salud del condado de Ramsey, que son quienes realmente están apoyándonos para hacer ese tipo de trabajo, el cual pues, lo vamos a seguir haciendo, sin duda. Entonces, te vuelvo a agradecer de mil maneras, Francisco, nunca voy a poder agradecerte por completo todo tu trabajo. Y bueno, además de pedirte otra vez la información que tú puedas proporcionar para que la gente te contacte, ¿tienes algún otro comentario último para cerrar? Agradecer infinitamente también a ustedes por su gran trabajo, por su dedicación, realmente por su arduo trabajo que hacen incansablemente con nuestra comunidad. Rodolfo, a tu organización ACER, todo tu equipo. Yo creo que es trabajo en equipo y realmente esto, como dicen en inglés, this is not about us, esto no es acerca de nosotros, es acerca de trabajar en equipo para nuestra comunidad y para llegar a esas áreas que no hay acceso a los servicios de salud, cómo quitar esas barreras de acceso y cómo mejorar la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad Latinx aquí en las ciudades gemelas y en todo el estado. Entonces, estamos a sus órdenes a través de mHealth Fairview. Nos encanta seguir colaborando con ustedes, con ACER. Esperamos podamos seguir trabajando y dar ese alcance que todavía en algunas áreas rurales no hemos podido llegar, pero el trabajo lo seguimos haciendo. Si alguien se quiere comunicar para preguntar de algún servicio, nuestros servicios de algunos programas son gratuitos. Yo aquí con mi comentario final voy a decir, estamos aquí dando información a través de mHealth Fairview, y de ACER y de mHealth Fairview. Pero mi punto es, vayan a revisarse a donde ustedes se sientan cómodos. Váyanse a hacer sus chequeos a cualquier hospital que ustedes quieran, a cualquier clínica que ustedes tengan acceso. Son bienvenidos con nosotros, pero mi punto no es vengan acá, por eso estoy aquí, no. Estamos aquí para informar, estamos aquí para trabajar en equipo y para dialogar. Ya después, si ustedes quieren información adicional, les voy a dar mi número.
por algunos servicios de salud que ofrecemos de manera gratuita. Y el número es 651-279-5668. 651-279-5668 es mi número directo por si hubiera alguna pregunta más confidencial o si quieren saber de otros programas que tenemos en este momento. Agradecer por el espacio y realmente infinitamente agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad, y espero que eso haya sido de utilidad para quienes nos están viendo y que nos verán después, porque va a quedar en el Facebook nuestra grabación y más adelante en YouTube. Te la vamos a hacer llegar, Francisco, por si la quieres usar para algo. Y sin duda, es una persona en la cual pueden confiar, se llama Francisco Ramírez, trabaja para mHealth Fairview. Todos los que quieran preguntar, por favor, adelante. Y repito, nuestro número de la línea de ayuda es el 651-304-6145. Llámenos si necesitan saber algo, si necesitan conocer de recursos, y también les podemos conectar con Francisco si necesitan hablar con él, porque una fuente de información confiable se llama Francisco Ramírez. Y de nueva cuenta le agradecemos mucho su participación el día de hoy con nosotros en InfoHacer. Los esperamos la próxima semana con otro médico que va a participar con nosotros, el doctor Miguel Ruiz, de Regions Hospital de Health Partners, y seguramente vamos a tener otra conversación también muy intensa con él. Francisco, de todo corazón, muchas gracias, y seguiremos en conversaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.